tienes que estar Eso dispuesto, te eso. tienes que estar dispuesto a saber que es un mundo ultra competitivo. Me explico, el de trabajar. Hacer videoclip con luces detrás, videoclip para el coreógrafo o el profesor de la escuela lo ve. Solo decir, Lo ¿cuánto coge. debo de cobrar yo para estar a gusto? Que llevo 22 años, como tú, que he viajado el mundo entero y he ganado. Y te digo que he ganado porque refiero que sacas las técnicas antes, pero eficiente no, tío. Deja el teléfono, dale al coco, y entrenar lo que tienes que entrenar. Y Buenas a todos y a todas. Bienvenido en el canal, otra vez. Podcast. Aquí estamos. Muchas gracias, Hansa, por la invitación. B-Boy, grazie. Hola, soy B-Boy Gracie, llevo 22 años en el mundo Ay. del hip hop, del breaking. Y bueno, a Hans le conozco ya hace unos cuantos años. Vale. Como os he dicho, la intención de los podcasts es invitar gente que cruza hoy mi camino, y gente que me inspira, que veo que tienen algo a aportar a otros artistas, que veo que me pueden aportar algo a mí, porque lo hago también por mí, ¿sabes? Por tener una motivación de seguir creciendo. Este hombre, lo conozco hace un tiempo cuando fuimos a hacer un trabajo con Philip, Con Philip, 2000. a un evento de Calvin Klein, no sé si te Sí, recuerdas. sí, el de perfume, sí. Hace, 2008. puede ser, por ahí, Por ahí, por ¿no? ahí. 2010, algo así. Bueno, te sigo lo que haces, ¿sabes? Uno de los mejores bailarines de break de España, Europa, mundial, ¿por qué no? La Red Bull muchas veces, competición aquí, has inspirado, supongo, muchos b-boys, aquí muchos bailarines, más que b-boy, yo creo. Bueno, vamos a conversar, vamos a hablar de muchas cosas, porque este hombre no es solamente un bailarín, un artista, este hombre es un empresario. Y también, por mí es importante invitar gente como él, porque tiene una visión empresarial. Es lo que hemos hablado antes, que es muy importante si quieres dedicarte al arte, a la danza, al arte, tener esta visión un poco empresarial como tú la tienes al día de hoy. Mm. Entonces, para mí es importante poder tener la opinión de este señor. Oiga, sí, aquí. Bueno, ¿qué tal tú? Bueno, lo que realmente dicen, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Yo me he dedicado al baile toda mi vida. Yo he sido un chaval que realmente, para mí el baile ha sido como una forma de liberación. No me gustaba estudiar, no se me daba bien estudiar, no tenía ningún tipo de proyección, no sabía lo que me gustaba en la vida. Yo descubrí primero la capoeira con 13 años, luego el break con 15 ¿Aquí y en Madrid? aquí en Madrid. Ok. Entonces fue algo que por no hacer otra cosa, por no estar en la calle, empecé. Luego caí en una rueda, o sea, rápidamente como que tuve resultados. A los 4 años gané mi primer campeonato en Madrid. Ah, nice. A los... Perdón, no te corto. ¿Cómo encontraste la capoeira, el aspecto de todo lo que es b-boying, break? Mm, ¿Cómo lo encontraste? ¿Por casualidad? ¿O te apuntaste tú a una escuela? No, ¿Cómo ha sido? casualidad, mira, la capoeira la encontré porque yo un día fui andando por mi barrio, por Ujú. Madrid, por Aluche, y vi a uno de mis amigos como gingando, estaba gingando Ok. y dando una patada. ¿Un parque o En la calle. en la calle? Ok. Claro, antes éramos más de calle que ahora. Ya, ya. Y yo le miré y dije, oye, ¿qué es eso? Y me dijo, mira, pues esto es lo nuevo, lo que ha salido ahora, se llama capoeira. Oh, ok. Y yo digo, ¿dónde haces capoeira? Me dice, ahí en Carabanchel. Y yo me apunté a capoeira con un brasileño que se llama Carrasco. Ok. Y luego el breaking, yo hice capoeira. Claro, mi mentalidad es obsesiva. Yo soy Ok. una persona obsesiva. Sí, A mí, lo he visto en tus stories, en tu entreno, veo como sí, a mí me gusta poco. disciplina. Disciplina. La cosa es que me gustan pocas cosas en mi vida, pero las que me ha gustado, como que lo he hecho mucho. Como, no Con sé, mucha pasión. sí, como que mi mente es Ya, así. ya, Mi ya. mente es así. No sé, yo de pequeño, antes de eso, jugaba a fútbol. Pues todos los días a fútbol, claro. Luego a los tazos, no sé si lo recuerda. Los tazos eran Sí, unas moneditas así que pan, tirabas, sí, 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 como los Pokémon, había los, sí, Sí, sí. de Pokémon. Yo llegué a un punto, Hansa, que nadie quería jugar contra mí.
porque ganaba todo el mundo. Ya, ya, Y ya. yo luego pensando, digo, Te pero yo era imagino entrenar así, pero es que ya. entrenaba en casa. Ya, ya, nice. Yo tenía hasta tenía un Ok. tiro que tocaba así los tazos y como que me inventé como una especie de tiro. Claro, y yo Ya luego, tenías este aspecto creativo, ¿no? sí, y con los años pasé y dije yo, ¿por qué yo la colección la tuve 3 veces? Y Ok. la regalé al final. Y yo decía, ¿por qué yo ganaba a todo el mundo? Digo, no soy una especie, yo no tengo ningún talento, Hansa, te Ajá. lo juro. Bueno, sí, Mi sí que talento, tienes. no, mi talento ha sido ser perseverante. Ok, Ese vale. ha sido mi talento. Es una forma de talento. Vale, ok, es una forma de talento. Sí, Ok, porque ok. yo a los tazos, o al break, o a tal, yo entrenaba mucho. Yo a los tazos entrenaba en mi casa. Mm, Yo a día de hoy, al sol de hoy, yo no me imagino a ningún niño, seguro que si lo pregunto, no me imagino a ningún niño entrenando en casa. No me lo imagino, solo yo. Y horas dando, y mm. dando, y dando. Y luego eso lo traduje a todo. Luego me gustó la capoeira, igual. ¿Qué pasó? Que con la capoeira, obsesión, 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 hubo un ¿Cuántas cambio. horas al día entrenabas, por ejemplo? O sea, no te lo puedo contabilizar porque, claro, ya te digo, como no estudiaba, y Mm, antes era otra vida, era una vida de calle. mm. Yo salía del colegio, me iba a la calle a las 5 de la tarde, 4 5 y 4 o 5 llegaba a las horas. 12 de la noche. Ya, ya. Y íbamos al parque y estábamos en el parque entrenando. ¿Sabes? No era como un entreno, voy 2 horas y entreno, sino estamos toda la tarde en el parque. Ya, Y ya. durante toda la tarde hasta la Era noche estar en el parque a entrenar y pasar estábamos el tiempo como y, hay gente que pasa el y tiempo en el pasamos el tiempo colegio. entrenando. Ah, Y en verano hasta 2 3 de la mañana, 4 5 de la mañana. Y oh, pasar nice. noches ahí. Wow. Entonces, Ok. en ese momento no era como un entreno ahora de voy 2 horas y entreno. Mm, Ta, ta. Era algo extendido, estabas con los amigos, ibas entrenando. Esa era la forma de vivir de antes y la ah, forma de nice. entrenar de antes. Ok, ok, ok. No era Entonces, nada planificado, ¿me ya, entiendes? ya, No ya, era como una ya. planificación los lunes. ¿Tenías gente que iba contigo o tú eras un poco solitario cuando empezaste? No, capoeira, al final nos arrastrábamos, ¿no? Ok, Nos arrastramos todos con todos. Capoeira, pues al final, los que luego fueron mi grupo de break. vale. Chino, Juli, Charlie, todos hacíamos capoeira. Oh, La ok, cosa es que hubo un cambio, hubo un switch. Los mayores de mi barrio empezaron a bailar break. vale, Y ok, todo el mundo empezó a bailar break. ok. Y yo me quedaba solo haciendo capoeira. Era un poco la moda, entonces. Era la moda. Ah, Y ok. yo me quedaba solo haciendo capoeira. Entonces pasaron muchos meses, yo me aburrí solo y yo empecé a bailar porque estaba solo. Ok. Todos estaban en el suelo y yo estaba en No, el no césped. empezaste a bailar porque, ¡guau, me encanta, voy! No, yo empecé a bailar por Por regañadientes. frustración, casi. Sí, estoy solo, pues venga, voy a hacer lo que hacen ellos. No me voy a quedar solo. Claro, Llevo hombre, meses solo. normal. Tenía 15 años. Ya, ya, Y ya, así ya. poco a poco digo, "Ah", y yo, como, no, a mí me gusta más la capoeira. Yo quiero hacer capoeira. Luego cayó en mí un vídeo, lo vi y digo, "Buah", dijo, "Buah, ¿Cuál video? ¿Te recuerdas o no? Loros de Flor. No, 2000, ok. Loros de Flor 2001, sí. 2001, creo que lo he visto, claro. Remind con Cramps. Totalmente, sí. Le has dado, Remind con has Cramps. acertado. Había Moy, Lil Jon. Ya has Sí, acertado, sí, sí, sí. sí, sí. Que Mary Muy bueno. Bengans, Creo que era el primer Red Bull sí. oficial que Sí, hicieron. de hecho han hecho ahora como un Una tributo Reddit. y un Reddit El año pasado el la año hicieron. pasado y han hecho Ah. Loros de Flor, sí. Sí, 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 Eh, sí. Muy Muy buena interesante. esta battle con Camel, con su alumno, ¿cómo se llamaba? Bueno, era con Vengeance, sí, de su Sí, grupo, sí. de Boogie Brad. Sí, 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 sí. sí, sí. Que dejó de bailar. Sí, tenía Que problemas era su primo, había problema psicológicos, sí. psicológico por la familia y cosas así. Sí, sí, me recuerdo que... Qué bueno, Hansa, que lo hayas visto, sí, muy Sí, bien, sí, sí, yo cuando salió este video lo he visto. Lo sí. tenía en un VHS, Tu también, VHS, por ¿sabes? supuesto, como yo. VHS, De hecho, te no de los... buscabas la Sí, vida y tal. VHS y uno, uno era Ya, ese. ya, ya. Mm. ¿Cómo No, ha no, sí, sí. cambiado? Entonces, has visto este video y boom. Y boom, dije, vale, ya está. Esto me gusta. Y simplemente, Había Orb, sí. Free. Mira, ¿sabes lo que Ah, pasa, Hansa? Mira, se me pone los pelos de punta. mm, Tengo la sensación que el breaking, en este caso, porque ha sido mi modo de expresarme, mm, a mí me gusta todo, Hansa. Yo veo, de hecho, a veces me gusta todo más que incluso lo que hago yo, porque valoro mucho todas las artes. ajá. Pero bueno, el breaking fue como mi amante. Fue tu Eh, salvación. fue mi salvación, Mm, totalmente. Ha sido mi amante. Y, y como nosotros, Hansa, realmente no esperábamos ni sabíamos nada, ni yo no esperaba trabajar, ni viajar por el ya, mundo, ni competir. No lo sabíamos.
sea, por eso siempre digo que el breaking me ha Era dado más inocente antes. más inocente. Claro, igual, Nos ha dado, se me ha dado muchísimo más de lo que yo esperaba. Mm, Ahora los chavales empiezan y quieren ganar un Red Bull. Nosotros, Ni Hansa, te imaginabas. ni imaginábamos que íbamos a competir. Era guay cuando ibas a la battle del barrio, te lo pasabas bien. Y Sí, eso a sí. los años, ¿sabes? Sí, sí. Nosotros bajamos y entrenábamos, nos gustaba, Mm, punto, sin fin. No había más. Música, suelo, todas las horas pasar ya, ya. y ahí. No Una había más. bebida, suelo, música, con las pilas. Con las Con las todos pilas. poniendo dinero y no teníamos un euro de momento. Exacto. Venga, hay que poner 100 ¿Quién? pesetas. Joder, Joder, no tengo vamos. Sí, tan... yo también, Lo ¿eh? de las pilas, Las tío, era pilas, regalado. joder, no hay pilas, No te hay las vuelves pilas. o no sé qué. Y lo te pasábamos mal a buscas, sí, veces, sí, sí, ¿sabes? sí. Y a veces... Bueno, hay música, venga, tú haces la música, va, que no bailas. Y tú te acuerdas que era el mismo cassette. Sí, sí, el mismo cassette, en bucle. Yo tenía el mismo cassette en bucle, porque no había más música, No, no, y no. no teníamos ni había para descargarse. Ya, ya. En bucle, no sé cuántos meses, Hans. No, sí, sí, La a misma veces putas años. canciones. Ya, sí, sí. Y a veces años, y que odiabas ya, pero no tenías otra cosa. Ya, ya, ya. O sea, Sí, sí, era sí, sí, otra época, pero sí. lo Otra recuerdo con época. mucho cariño. Yo también, yo, es la misma experiencia. Cuando empecé break, cartón, aquí, boom, venga, cassette, con el lápiz, te recuerdas, pues la cassette, boom, bam, bam, bam. Y bailabas, no sabías cosas, a veces tenías más facilidad en cosas que otras, buscabas las informaciones en VHS, salía cosas guays, no salía. Las battle eran más orgánicas, tú vas a una fiesta, tú sabes que hay otro grupo que va, una fiesta del barrio, una discoteca, lo que sea, boom, battle, boom, bam, bam, después fiesta normal. Era más orgánico, es verdad. Y eso en Francia, ¿verdad? En Francia, sí, Pues sí. mira, coincidimos. Francia y España. Seguro. Sí, sí, O sea, me sí. estás explicando la historia casi mía. Sí, sí, en el b-boying yo creo que la historia es muy parecida en toda Europa. Yo creo que en lo que cambia es más en el hip hop top style. ¿Sí? Porque en el top style, yo de lo que me han contado aquí es que empezó mucho con el fitness. Sí, el top style, de plan, no te hablo del popping o del locking, te hablo más del hip hop. Hip hop que dice new style, ¿sabes? Mm. Me dijeron, en Francia, por ejemplo, se empezó mucho por los videoclips, porque había muchos raperos franceses que contrataban NTM, IAM, ¿sabes? Grupo muy grande, MC Solar, que contrataban bailarín de top style, más de París, París baila más top style que break. Entonces, ahí la influencia era más baile de pie, hip hop, new style y cosas así. El break también, pero se mezclaba mucho más. Y aquí me han dicho que el top style llegó más con el fitness, Oh, como en LA. Entonces la gente cogía un movimiento de hip hop que veía en lo LA, repetía. se lo montaban en coreo de fitness, y se lo montaban. Por eso yo creo, es mi opinión, no es una verdad. Yo creo que por eso que el aspecto coreográfico es más, aparte de otras cosas, pero el aspecto coreográfico es más valorado aquí que, por ejemplo, en Francia. En Francia no hay tanto coreo como aquí. Hay, ¿Sí? pero hay mucho menos, sí, sí. Oh, pues mira, me acabas de dar una lección. Pues Mm, yo juraría que en Francia, como siempre veo Francia por encima que España en todo el arte, mm. Hay más baile hip hop en top style urbano, más verlo más urbano. freestyle Pero urbano. también hay muchas compañías, ¿no? También hay muchas Que las compañías. compañías hacen coreografías y Claro, sí, todo. sí. Por eso yo pensaba, ¿Por qué había muchas compañías? Porque mm, al final de los 80, un poco más quizás, había mucho baile contemporáneo. Y lo que pasó es que el contemporáneo, en un momento dado, no tenía tanta potencia. ¿Y qué hicieron? Fueron a buscar los b-boy. Porque un b-boy mm, explosivo, tú ves a esta época, ahora tú vas a hacer un molino en la calle, todo el mundo se para y te hace. Ya tú sabes. Tú haces un headspin, un 90, lo que tú. Entonces había este aspecto muy visual, muy explosivo. Entonces las compañías de contemporáneo y tal que estaban, cogían bailarín que podían dar esta nueva energía. qué guay. Y a día de hoy hay muchas compañías de, muchas compañías urbanas de hip hop en Francia por estas cosas.
Qué bueno. También tenéis un sistema que junto al belga, Mm, para los artistas, es Bueno, de los mejores del mundo. sí, sí, La intermittent. un intermittent de Mm. spectacle que te permite tener un sueldo, la seguridad social, Eso es aunque no increíble. trabajas, es increíble Eso es esto. increíble. Sí, 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 Yo no sí. sé cómo no nos fijamos un poquito aquí. Pues, España está cabrón. España está cabrón para pues, los artistas. pues, sí, yo creo que, mi opinión es que aquí, vamos a empezar la parte un poco, cómo vivir de esto. Yo creo que aquí es, lo que falta es estructura a nivel ¿cómo se dice? ¿Cómo sindicatos? ¿Sindicatos? Sindicatos. Sindicatos. Que la gente se junta Mm, y que puede defender su derecho. Porque mañana tú bailas, una persona mm, que va a ver este vídeo, que va a empezar a bailar, no sabe cómo vivir del baile, no sabe dónde, a quién que tocar, mm. no sabe dónde, con quién hablar. Tú sabes, yo también. Sabemos porque tenemos mucha experiencia. Sí. Pero una Igual. persona que no sabe, en 2025 no es normal que no sepa dónde ir. Va a ir a la escuela famosa y lo que va a hacer, va a hacer videoclip con luces detrás, videoclip, para el coreógrafo o el profesor de la escuela lo ve, Cruz de- lo coge, ¿sabes? Le dice, Lo- lo- bailas bien, vente a bailar en mi videoclip. Quizás de principio le va a pagar poco, después poco a poco le va a valorar más, pero aparte de esto, quizás no hay tantas herramientas, que te hablo a nivel contemporáneo también, que he hablado mucho con mucha gente de contemporáneo, cómo se hace una compañía. mm. La gente no sabe. ¿Cómo se hace para dar la exposición? Dame tu opinión un poco sobre esto. ¿Cómo se crea una compañía? Bueno, lo primero, yo, Una exposición o cómo se puede vivir de tu arte. Explícame un poco tu camino o tu visión. mi visión es, lo primero de todo, tienes que hacer, es una elección. Mm, Tienes que estar Es dispuesto, interesante eso. Ok. tienes que estar dispuesto Mm, a saber mm, que es un mundo ultra competitivo. ya, Me ya. explico, el de trabajar, ¿eh? No el de la competición. Sí, sí, Me explico, porque al final son como, tú sabes, para prepararse para las oposiciones, para sí. prepararse para bombero, para policía, pues en el baile pasa eso constantemente. Ok. Tú eres un bailarín y dices, venga, voy a hacer vídeos, voy a Mm, hacer anuncios. Vale, te apuntas a agencias, miras un listado de agencias por Google, mm, hay 300, te apuntas a una, dos, tres, te llaman, vas a un casting. Pero que ese casting, Cogen 10, a lo mejor cogen mm, 2, 3, 3, 4, 10, 5. 5, depende. Ya. Y se presentan 500, 600, Ya. 700, 800 Buah, personas. o sea, Vale, eso para, digamos, ese mercado. Luego quiero ser bailarín de cantantes. mm, Pues igual, veo castings, sabes que hay plataformas, tanto en redes sociales, Instagram y tal. Vale, mm, por lo mismo. Me apunto a un casting, 5.000 personas. Voy a crear mi compañía. Todos son como oposiciones ya, ya. constantes. Es O sea, verdad. decir, vale, ya no, siendo bailarín, ya no tienes que vivir de baile ni el mejor. Tienes que estar dispuesto a saber que va a haber momentos altos y bajos. Y para mí, Mm, emprender es comer cristales, mirar hacia el frente y mantener el entusiasmo. ok, Es eso. ¿Y cómo haces? Vale, empiezas. interesante. Soy joven, por ejemplo, no tengo 18 años. ¿Estoy dispuesto a irme o no? Porque hay mucho trabajo fuera. Mm, Para empezar a coger experiencia y ver en otros países cómo trabajan. En Francia, cómo se trabaja en Francia, cómo se trabaja en Inglaterra, cómo se trabaja en Turquía, cómo se trabaja en Grecia, cómo se trabaja Experiencia, tomar mucha en Ibiza, experiencia. cómo se trabaja en China, Mm, cómo se trabaja tal. Para mí, primero es eso. mm, Coger toda esa experiencia, venir a España si quieres que España sea tu sitio, que estamos hablando de España, y decir, vale, he trabajado con muchas clases de personas, mm, trabajo con muchas clases de coreógrafos, directores artísticos, directores creativos, mm, asistentes coreográficos, técnicos. Sé lo que me gusta, sé lo que no me gusta y voy a coger todo lo que me gusta, todos mis mm. aprendizajes e intentar poner en una compañía. O sea, realmente hacer la compañía que a mí me hubiese Claro, gustado claro. trabajar. Después de eso, ¿qué estructura jurídica elijo? Porque Ok, siempre es súper importante lo que estás diciendo a legal. a nivel legal. Claro, y ¿Qué dices tú, hay, sabes? dices tú, Porque hablamos mucho de la parte creativa, artística, pero a nivel legal, ¿qué? hay muchas más cosas y luego te das cuenta que obviamente no
no sabes, te tienes que apoyar de gente. mm, ¿Qué hago? Una SL. ¿Qué hago? Una SLL, una sociedad limitada, una sociedad limitada laboral, una asociación. Y no estoy exento de IVA y no es tanto follón, mm. pero también, Una compañía, que es otra cosa también, ¿no? no, pero eso Hay el estatus de de compañía no compañía. es SL, Ok, SLL, asociación, o ok. sea, es esto, luego toda tu compañía tú le llamas lo que tú quieras, Vale, pero ok, la forma jurídica tiene que ser algo de esto. ok. Vale, y te tienes que, Para eso. sí, y te tienes que apoyar de gente. Lo que muchas veces veo, que en el mundo del bailarín en España, Ujú. veo que no queremos pagar por nada. Es verdad. ¿Qué te quiero decir? Mm. Yo he montado mi empresa. Hay pocas valor añadido en las cosas. Claro, Mm. joder, y luego tú quieres que te paguen. Ya, ya. Pero digo, tú quieres que te paguen, pero tú no quieres pagar. Mm. Yo, por ejemplo, tengo una empresa, Ujú, eh, tengo mi gestor, ujú, y por mucho que me apoye, yo tengo mi gestor, hay que pagarle, también ujú. come. También yo quiero que me paguen. Es que Claro. luego queremos que todos nos paguen. Luego el que hace los Y vídeos, te pagan a un precio adecuado. Ah. claro. Más que pagarte, pagarte a un precio adecuado. Claro, y luego, Ujú. luego se puede hacer series de colaboraciones Claro. y series de para todos ir para arriba, por supuesto. Ujú. Pero yo creo que el bailarín tiene que dar un cambio del chip y decir, vale, me tengo que montar una web, tengo que tener, si quiero distribuir, me quiero meter yo La el marrón, exposición. Ujú, claro, una cosa es distribución. ujú. ¿Quién se va a encargar de la distribución? Tú. Pero también te vas a encargar de la parte creativa. O sea, vas a estar De ensayando. montar, de gestionar gente, de hacer el Instagram, de hacer los vídeos, de... Claro, Es luego que vas a hacer imposible, claro, marketing, ¿lo vas a hacer claro. tú también, la publicidad? Ujú, ¿Qué vas a hacer? Luego los trimestrales tú y el IVA tú. ujú, O sea, ¿realmente quieres morir? ¿Ahí qué te pasa ahí? Lo haces, ¿eh? Hay gente, mucha gente que lo hace. 2 años quemado. ujú, No aguanta más de 2 años, nadie aguanta 2 años eso. Pero es que yo entiendo que todo cuesta, claro, nos ha jodido. ujú, Tú haces una facturación de 100.000 euros ujú. y a veces y te quedas 15.000 euros. Y dices tú, ¿y Eh, dónde ha ido lo demás dinero? Pues ha ido a todas estas cosas. los impuestos, todos los Y, gastos y tal. y luego más los señoritos impuestos Claro, de, claro, claro. de nuestra querida Hacienda. Oh, Gracias. gracias, Gracias por oh, hacernos lo fácil. gracias por hacernos la vida del Claro, artista y fácil. luego no te equivoques, No, no, no. que te pueden venir todas las paralelas y te viene todo esto. Ya, ya, ya. Pues entonces, eso, ¿qué dices? Primero, coger experiencia. Mm. La valoración, tú hablabas entonces ahora de que te quiero profundizar más este aspecto porque me interesa, porque ahora estoy estudiando muchas cosas a nivel de cómo valorarse uno mismo como artista. Mm, El valor añadido, la personalidad. Yo estudio mucho cosas de coaching, desarrollo personal, psicología, filosofía. Es un terreno que me interesa un montón, aparte de la parte mm, creativa del baile, ¿sabes? Según ti, ¿cómo una persona puede hacer para valorarse más como artista y valorar más los demás? Porque este tema que estás diciendo es porque una persona no se valora. mm, Yo, por ejemplo, a nivel de video, me dedico mucho a los videos, a las fotos también, tú sabes. Estaba hablando con una persona hace poco y él me dijo, y le digo, ¿qué tal el trabajo? ¿Cómo te va? Él me dice, bueno, más o menos. Y digo, bueno, sigue, dale, que es difícil, ¿sabes? Y él me dice, bueno, yo tengo trabajo. Y digo, ah, cool. Y bien, él me dice, sí, pero no a veces no me pagan. Y digo, "Ah, no, tío". mm, Y me dice, yo prefiero trabajar y que me pagan poco o que no me pagan que estar en casa y no hacer nada. ¿Qué piensas de esto? Yo wow. te daré mi opinión después. Porque Pues, al fin y al cabo hay mucha gente que piensa así, pues yo, que prefieren coger un trabajo que le van a pagar ¿y para 10 qué? euros la hora Mm, o 5 mm, que no trabajar. mm. ¿Qué piensas de esto? Espera, yo te digo una cosa, yo creo que hay cosas que te dan precio y Mm, otras cosas que te dan valor. mm, Por ejemplo, yo he oído proyectos que sé, porque los conozco y porque tal, y porque sé cómo va, que no me han pagado mucho, mm. pero me ha encantado hacerlo. Ah, Y eso ok, me ha dado un valor a mí, ok. Mm. tanto Porque experiencial, claro, ahí el valor artístico. valor artístico, Mm. valor estar con la gente, he aprendido mucho Y y tal. conoces a Conozco gente, a gente que luego me puedes ayuda, conectar y tal. conectas, tal. Yo entiendo Pero esa eso parte, está muy bien, ¿no? Yo está genial. ah, Yo no todo lo hago por dinero, pero claro. luego hay otras cosas que tienes que vivir y te tienes que poner un precio. Mm, ¿Qué precio te pones? El precio que crees que el mercado te va a pagar. mm, Yo siempre digo, ponte un precio
si no te sale trabajo, bajar un poquito y vete viendo tú que la gente está dispuesta a pagarte. Porque tú puedes decir, yo hago 1.000.000 de euros, pero si nadie te paga 1.000.000 de euros, o sea, el mercado no considera que vales 1.000.000 de euros, entonces pues tienes que ir tú jugando con la psicología del dinero y decir, vale, porque yo considero, por ejemplo, ¿no? Yo te digo, cada uno tiene un estatus y una manera de pensar. Yo te digo, mira, yo y lo pienso así de frío, ¿eh? Cualquier psicólogo que se acaba de sacar una carrera, oficio, de 4 años, que se han sacado una aquí en Madrid, cualquier psicólogo básico que se acaba de sacar una carrera que no tiene experiencia, 50 euros la hora. 60 euros, 50. 50 o 60. Tú lo sabes, ¿eh? Sí, 4 años. Y yo digo, cojones, si este pibe te cobra 50 o 60 euros y se acaba de sacar una carrera que a lo mejor ha hecho 3 sesiones, digo, ¿cuánto debo de cobrar yo para estar a gusto, que llevo 22 años, o tú, que he viajado el mundo entero y he ganado, y te digo que he ganado porque de alguna manera te valida, ¿no? Claro, Si ganas competiciones, validación, no es lo mismo que no, sino es como un premio, es una validación. es una O sea, yo validación. te puedo decir, mira, yo tengo todos estos títulos, de algo habrá seguido mi método o mi manera de hacer las cosas, ¿sabes? Tu esfuerzo. Y claro, es lo que te digo. Todas Y las yo cosas, digo, entonces, ¿cuánto tienes que pedir una persona como nosotros Esta pregunta es interesante. para estar tranquilo? Yo más o menos tengo yo mis sesiones si alguien me pide una sesión de coaching 1 a 1, que me la piden poco, porque creo que no pueden pagarla. ¿Y por qué no lo hago? Porque digo, es que menos de eso no me interesa. No me es interesa. tu terreno. No me interesa. Es que si, ya te digo, si yo voy a un fisio, le doy 60 euros y a lo mejor llevo un año, pues llevo 22 años con una validación estrecha. Hombre, si tú eres, que a día de hoy eres un experto, yo te considero como un experto, yo también me considero como un experto, Tú eres un experto. yo no tengo vergüenza de decir que soy un experto, ¿por qué? Ni debes. Porque he estudiado mucho, muchos esfuerzos, mucha frustración para poder, sí, puede pasar, ¿eh? No, tranquila. Muchos años de trabajo para llegar a, a saber lo que sé. Lo que sé, yo sé que sirve, ¿sabes? Porque me sirve a mí. Y yo tengo resultados a nivel de coaching, enseñanza y cosas así. Entonces yo no tengo miedo de decir que soy un experto en lo que hago. Hay Es que lo muchos eres. expertos. Lo eres, yo te conozco. Hay muchos, como tú, como yo. Y yo creo que para empezar es muy importante validar esto. Como decir, como tú has dicho, tener un estatus. ¿Sabes? Tú ya no eres un chaval que empiezas a hacer break. Eres un máster en lo que haces. Máster, ¿por qué? Porque sabes cómo poner la mano, no así, quizás la vas a poner. No, pon la mano más así, de esta dirección, para hacer tu footwork o lo que sea en el suelo. Pones los dedos un poco más arriba. Ah, wow, una diferencia de poner la mano así que así. Wow, eso es un máster que te puede dar, porque sabes los detalles. Y ahorras años a la Y gente. ahorras años. Ahorras un Claro. camino de años y años. Claro. Que eso es invisible. Es, por ejemplo, un ingeniero de Airbnb. ¿Por qué le pagan un pastón? Porque Airbnb no tiene edificio físico. Pero ¿quién le hace que le van a hacer ganar mucho dinero? Es el ingeniero que va a hacer la aplicación, que va a tener la idea de la página web, que va a entender cómo cómo posicionarlo, posicionar. Claro. cómo hacerlo Claro. una búsqueda agradable. Exacto. Sí, totalmente. Entonces, eso hay que valorarlo. Y no, primero, un ingeniero es un ingeniero, un psicólogo es un psicólogo. Un bailarín experto es un bailarín experto. Y hay que, yo creo que para empezar, definir bien lo que hay. ¿Sabes? Totalmente. Por eso 100%. es importante saber, al fin y al cabo, quién eres dentro de la comunidad. ¿Sabes? Si mañana vemos Storm en la calle, yo he hecho una entrevista a Storm, yo conozco su historia, yo lo veo en la calle, tú lo conoces, yo lo conozco, lo conocemos. ¿Por qué? Porque hay un estatus. Hay un bagaje. Entonces es muy importante que primero la gente tenga claro
y sepa quién está y quién hay y quién te puede ayudar en cosas concretas. Como yo digo en el baile, yo creo que tú has dicho algo muy cierto. Hay mucha competitividad, pero hay trabajo por todo el mundo. Sí. Lo que pasa es que yo a día de hoy, como he dicho al último podcast, no soy el mejor bailarín para hacer battle, pero soy bueno para entrenar a hacer battle. Y a día de hoy, mi sitio es más ahí, como tú lo acabas de decir ahora. Muy bien. Entonces, tú te sientes, por ejemplo, que existe esta valorización de quién eres tú y del camino que tienes tú o otro bailarín que tiene la misma trayectoria que tú, ¿o no? ¿Existe esta valoración? Hombre, ¿Tú lo sientes que existe o no? sí, a nivel de colectivo, sí. Mm, Sí, sí, tengo que decir que en España y tal me siento muy valorado. mm. A nivel de colectivo, ¿eh? ¿A nivel de Eh, sistema? pero a nivel de sistema siento que tienes que pelear todo el rato. Mm, Tienes que pelear todo el rato. Los precios, los mm. porqués, los cómo, los cuándo, todos son como más trabillas. Qué te dice la gente cuando... Random, ¿ah? Random, quiere decir, la gente que no baila, que no está dentro de la comunidad del baile. Ah, yo soy bailarín. ¿Cómo te miran? Pues flipan. Yo aparte, pues imagínate, yo soy padre. Ah, claro. Y yo voy con mi hija, me voy, yo qué sé, un parque de bolas o la típica reunión de colegios y Ah, tal. Y yo soy médico, yo soy arquitecto, yo soy no sé qué, pues yo dentista, yo trabajo en Mercadona, y digo, yo soy bailarín. Y todo el mundo flipa, ¿eh? Todavía en está España, guay, está muy guay. Pero flipan claro, en el buen sentido, sí, supongo, ¿no? también, en buen sentido, y también da Son asombro. sorprendidos. Y da asombro y dicen, ¿se puede vivir de eso? Ah, Digo, coño, yo me he comprado una casa ahora, ah, me han dado una hipoteca, me he comprado una casa, tengo, claro que se puede vivir. Tienes que simplemente abrir la cabeza y de hecho yo creo que hay un abanico muy amplio. Pero es súper amplio, sí, hay sí. que verlo. Hay que Ah, verlo, ¿no? Un bailarín. No, yo bailo, hay que ser visionario. claro, intento trabajar en una compañía, bien. Intento trabajar con un cantante, bien, mola, ¿no? Es Ok. divertido, yo he hecho todo eso. Y después, cuando ya no puedo bailar, doy clases. Ah, Esa es, esa es- O haces un trabajo normal, o vas a dar clases de zumba, sí, eso, o das clases de yoga. sí, o todos hacen, bueno, ahora hay un muy famoso, como me hago un curso de fitness y soy entrenador Exacto. personal. Ah, ¿no? Que no tengo nada contra la gente que hace yoga, que No, los bailarines que hacen no, yoga, no, que hacen no, zumba. no, 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 Es el yoga camino, vegano y meditación. decimos lo que hay. Es decimos lo que hay, Es tú lo lo que hay, es sabes. lo que Me hago hay, yoga, claro. medito Yo también, y vegano. yo también. Sí, está muy bien. Pero lo que te digo, y yo siempre me quedo pensando, de verdad, está guay, pero joder, solo eso. Sí, hay muchas más cosas. Claro. Muchas más cosas. Digo, de verdad que sí, Escribir libro, hacer clases online, montar show, montar una empresa como tú lo haces, claro. montar una compañía, ser consultante, ¿cómo se Sí, dice? consultoría, asesor, Consultoría, asesor, coaching, director, coach, eh, direct, psicólogo direct, a nivel de danza, director artístico director artístico, o programador cultural, programador tal. cultural, Hay gente en teatros ah, que programan los ah. culturales o los festejos de los ayuntamientos. Todo lo que es la- social también, trabajar en claro, fundación. creas una asociación ah, y mediante esa asociación de lo que tú quieras también se mm, puede trabajar de eso. Si lo quieres tirar un poco al deportivo, un club deportivo, Claro, te metes a los polideportivos. claro, claro. Es Sí. que hay millones de cosas, tío. Trabajar con abuelos, hacerle entender el ritmo. No, es que hay muchas cosas, como tú has Hay dicho. muchas cosas. Pero la gente, como tú has dicho, ¿tú crees que la gente es así o no? Sí, 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 sí. A ver, también entiendo una cosa, Hansa. Tienes que tener, es que no me gusta decir huevo, la palabra ovarios, pero tienes que tener valentía. Ya, es verdad. Tienes que tener valentía porque Es cierto, es ¿eh? que montar algo Emprender es complicado. es complejo Hay que tener... aportas muchas cosas. ah, Yo en mi caso, por ejemplo, aparte de la ilusión, tú das trabajo. el trabajo, tal, pero aportas problemas, aportas dinero. Yo, Ujú, por ejemplo, en mi empresa tengo bastante dinero ujú, metido ahí, invertido en ujú, trajes, en vestuarios, ujú. en hinchables y Muy tal. bien, Aportas dinero, ilusión,
problemas, luego que todo te salga bien, son muchas responsabilidades. Es como Responsabilidad de una equipo, carga bla, 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 que bla. también no todo el mundo está dispuesto. Tú Claro, creas una compañía y es claro. exactamente lo mismo. No todo el mundo está dispuesto a correr con tanta Mm, responsabilidad. Y lo entiendo, tío. Y lo Sí, entiendo. pero es normal Es también, normal. Es más claro. fácil, para mí es más fácil. Yo qué sé, yo trabajé en compañías grandes. Mm, Yo trabajaba con el Circo del Sol mm, y tenía un buen sueldo, la verdad. mm. Para mí es mucho más fácil ir a hacer un show del Circo del Sol. Que montar lo que Me estás haciendo. pagan que tener mi empresa. Ya está, claro. Eso es mucho más que quebradero de cabeza. Ah, Y con el Circo del Sol ganaba más dinero, ¿eh? mm, Y yo luego digo, tío, ¿y por qué no me quedo en el Circo del Sol? Que luego bueno, pues, nació mi hija, pero digo, tío, si es más dinero, vas, haces tu show y te vas, tío. Vas, te maquillas, mm. calientas, haces tu show y te vas a casa. Y no tienes cero preocupaciones. Ya, En ya. cambio, yo con mi empresa multiplica todo eso por 7. Por Mm. 7. ¿Tú aconsejas a la gente a emprender a día de hoy o no? Porque si quizás hay gente que te va a ver y dice, uff, qué chungo emprender. ¿Tú aconsejas o no a Yo, emprender de una manera u otra o no? yo para mí es el camino. Es el camino. Sí, Genial. Ah, depende. muy bien. Me gusta porque yo creo que, como tú, que emprender por mí es crear. Hay que, sí. Es crear. Y Es cuando crear. eres Tío, artista, tú creas. Tío, das trabajo. Mira, ayer, por Mm, ejemplo, una tontería. Yo ayer tuvimos un trabajo con Xiaomi, con un teléfono. ok. Contraté a 4 bailarines. Tú sabes la ilusión que me hace. Voy, los veo. Digo, mira, Ah, aquí genial. es mi Mm, trabajo y estoy dando trabajo a la gente. Tú sabes la mm, ilusión. Luego pagarles. Tío, mm, me gusta hasta pagarles. mm. Me gusta pagar a la gente porque me siento que estoy aportando algo también Tú de das valor. valor Me siento. a gente. Entonces, tío, a mí Haces un haces una círculo. bola. Mm, Entonces, a nivel de gratificación personal es increíble. mm. Y si lo aconsejo, claro, también en Madrid, tío. Tú dime en Madrid, sin ser cero materialista, pero ¿quién puede vivir con 1.500 euros? Ah, muy complicado. 1.500 euros en Madrid. Ujú. Con Si quieres vivir una vida alquiler. digna, Ya, siempre ya. hablamos de una vida digna, Ya, ya, ya. a intentar tener una casa, Ujú. a intentar una vez, se me va a poner así, ¿eh? Una vez irte de vacaciones, e irte una vez con los colegas a tomarte una cerveza los viernes, Ya, ya. una vida digna, ¿eh? Claro. Con 1.500 euros en El Madrid. coche, el parking, no Si sé quieres qué, tener un no coche, sé cuál, pa, pa, pi, pa, pa, pa. es que yo lo veo inviable y veo que los trabajos que lo que te dan es eso. Ujú. Entonces, que vas Ya, a ya. vivir una vida, vas a intentar, yo prefiero intentarlo y meterme una hostia o que me salga bien o mal, pero Ujú. intentar superarme, o sea, a lo mejor es en mi mentalidad competitiva, Es pero es lo que hacías con los... con los tazos, lo estás haciendo sí, ahora sí, con la llevo ocho empresa o con años, tu baile. sí, y intentar, digo, bueno, por lo menos me puedo asegurar una vida mejor, nadie te lo asegura. Mm. Pero seguro que solo teniendo un trabajo no lo vas a tener mejor. Ok. Mañana te digo, venga, va, te doy 2000 pavos al mes, eh, dejas tu empresa y haces un trabajo normal. ¿Qué dices? 2.000 euros, muy poco para mí. No lo Te doy quiero. 3000. Te digo, venga, tres No, mil al mes, un trabajo normal, no bailé, no. Mercadona, vamos a decir, pip, 3.000, pip, pip. 3.000 no. Yo tengo una cantidad y 3.000 no porque creo que la supero y la puedo superar Ah, más. No, mi cantidad para decir no me dejo de líos y no tal y no intento hacer algo y crecer yo conmigo, ah, no sé, 15.000 euros muy bien. al Ok, mes. genial. Con 15.000 euros al mes te digo, bueno, pues dejo mi empresa Ah, y me estoy tranquilo. Pero todo lo demás no, porque prefiero, y ahí te digo que hay meses que hago menos, ¿eh? ah, Que no significa que, o sea, menos de 15.000, por supuesto, pero me refiero a menos 6.000 o 5.000 o ah, tal, y con muchos problemas. Pero creo que a la larga, confío que a la larga puedo proyectar algo mucho más grande. claro. Porque tu visión, porque yo creo que tienes una cosa muy buena que creo que hay que desarrollar en muchos artistas, que veo que no, quizás no está tanto en España, que eres una persona muy visionaria. Mm. Se te ve una persona muy, que ves el futuro, ¿sabes? Dices, ok, yo sé lo que quiero y yo sé que en 10 años, 5 lo voy a conseguir. Esto lo veo genial porque da un ejemplo, ¿sabes? Porque yo creo que necesitamos en el arte, porque este tipo de video no es solamente por bailarines, es por toda la gente Para todo el mundo. que quiere superarse como ser vivo, ¿sabes? Yo creo que es muy importante tener ejemplo accesible. ¿No? Y Elon Musk, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, inaccesible para mí.
Yo sé, sí. Me vas a hablar de Para mí también, pero Bill Gates, Elon Musk, que la gente que cogen ejemplos, eh, no sé, gente que ves en YouTube, por ejemplo, el otro día me hablan de Jordan Peterson. sí, Jordan un- Peterson, me encanta. son, son gente que por mí no son accesibles. ¿Por qué? Porque no puedo hablar con ellos. Mm. No están en mi camino, en mi camino. Tú sí. Y mucha gente, por ejemplo, el hecho que te van a ver hablar a ti, ven que es posible. Y a mí, no posible en el sentido multimillonario, posible en el sentido, yo puedo. Ahí está. Mm, Ahí está, tío. Yo creo que es muy importante y sobre todo ya lejos de, siempre lo digo, lejos del dinero. Si el dinero al final la ilusión, es una por ejemplo. puta herramienta, Mm, que él lejos de eso es algo mucho más trascendental. Es mm, vivir de tu pasión, es tener un objetivo y sentirte cada día útil porque, tío, claro. yo por ejemplo veo que hay muchas enfermedades mentales, ¿no? Mm, Y una de ellas que veo muy, que se repite mucho, la depresión. claro. Hay ¿Qué, mucha depresión a día qué de es hoy, la depresión? después del COVID. Es una falta es apatía. Mm, No tienes ganas de hacer nada, no tienes que estar. Entonces, tener este tipo de cosas, por ejemplo, yo voy a montar una empresa y voy a hacer qué tal, pese a los problemas, cada día te hace levantarte porque tienes un mm, objetivo y dices, venga, voy a luchar con él porque mm, poquito a poco, paso a paso. Y mm, eso creo que evita hasta depresiones y evitas hasta tal, hasta aunque te vaya mal, mm, porque te sientes útil. Y mm, la palabra es utilidad. Sientes que tu día hay un objetivo, hay una acción, hay algo, una ida y voy para allá, aunque sea en zigzag, aunque sea de un círculo, pero mm. sientes una utilidad en tu vida. Y eso para el ser humano es muy importante. De hecho, hay varios estudios que dicen que lo que te permite sentirte bien, lo mejor en tu vida, es sentir que existes, sentir que sirves algo. Hay un estudio que hicieron que era dar dinero a pobres en la calle. Y después hicieron como análisis neuronal en el cerebro. Ahora, No sé cómo se dice en español. Han visto que la persona que daba era más feliz que la persona que recibía. buah, Entonces, ¿por qué? Pues, pero porque el humano está, su cerebro, como hemos hablado en off, está hecho para sobrevivir, sobrevivir dentro de algo. Si tú estás en una tribu, sientes que sirve a esta tribu, hace sobrevivir a la tribu. Entonces, das un sentido de seguridad a tu cerebro, das un sentido que tú sirves. Entonces, claro, una persona, por eso muchas veces, o totalmente. sea, en África, por ejemplo, yo en Marruecos veo la gente a veces más feliz que aquí. ¿Por qué? Porque familia, uno tiene su sentido concreto en la familia. eh, no sé, un panadero va a hacer pan más de una manera más artesanal, más suyo, entonces la gente le va a comprar especialmente a él, y hablan, y jajaji, jajaja. Entonces sientes, cuando te vas a dormir, sientes, pues, Mm, yo sirvo. Entonces, cuando lo que has dicho tú, te levantas y dices, mm. yo sirvo. Hay algo ahí, sí. Mm, Mira, yo escucho una definición de felicidad mm, que me cuadra mucho para mí. O sea, la felicidad es eso que pierdes cuando la estás buscando. Al final, nosotros aquí interesante. en países, o Mm, no me gusta llamar el primer mundo, porque no, porque todo es sí, un mundo. sí, Pero tú me entiendes, Occidente, sí. en Europa y países Bueno, que del primer mundo, eh, nos pregun- nos llenamos de preguntas, tío. Y nos llenamos de círculos. mm, Y nos comparamos todo el rato. Estamos con redes sociales. Estamos sobre todo con... hoy, sí, sí. Encima con redes sociales, encima viendo ejemplos que es uno entre un millón. Ah, Y yo te digo, estamos siendo cada vez más infelices por eso. Pues mm, estamos como buscando todo el rato y etiquetando cosas. Yo soy no sé qué, no sé cuánto, cuándo. Tío, somos personas. mm, Puedes tener un gusto, puedes tener otro. Está bien. No intentes comprender todo porque te vuelves absolutamente loco. mm, Y como en los emprendimientos, no intentes comprender todo. Mira, yo no tengo mm, ni idea, Hans. mm. Yo empecé a bailar Brave con un vídeo VHS y como pude.
Yo he emprendido como he podido, pero yo digo, me lanzo y después que sucedan las cosas, buenas y malas. Pero me lanzo. Yo no he estudiado un máster en MBA, ¿cómo se dice? Master of Business. Yo Un no, MBA, MBA, si no me sale la palabra MBA, ahora. sí, Yo no, sí. no he estudiado. Ojalá lo hubiese estudiado, pero no lo he estudiado. Yo no he estudiado. No, pero quizás yo he conocido gente fui a hacer fui a conferencias, había gente que tenía un MBA y me decían a mí, oye, ¿dónde has estudiado todo lo que sabes? Yo no he estudiado. Me interesa el marketing, me interesa el humano, me interesa entender, me interesa crear libros, internet, YouTube, paso horas, como tú en los... Claro. Entonces es lo que ha pasado por ti, ¿sabes? Igual, Interés. interés y valentía, un poquito, venga, tiro para Valentía, adelante mucho, y sí. poquito a poco. Si es que si Mm, como intentes entender todo antes de empezar algo, nunca vas a empezar. mm, Pero ni una relación, ni un deporte, ni un baile, ni una empresa, ni no vas a empezar nada. Porque mm, nunca vas a entender todo, es imposible. mm. Como te rompas la cabeza pensando, te quedas paralizado. Es muy interesante lo que dices porque el otro día estaba mirando un video en YouTube, no voy a correr o escucho video de YouTube o podcast. Era un psicólogo muy bueno, no me acuerdo cómo se llama, era una conferencia de 2 horas y media. Él decía que a día de hoy, de, por ser más feliz, debemos dejar de intelectualizar todo. Debemos trabajar más con el feeling, como se hacía antes. ¿Sabes? Antes no. El humano a día de hoy está intentando, como tú has dicho, más sobre el arte, yo creo, por todo lo que está pasando a nivel virtual, intenta intelectualizar todo. El otro día estaba dando una clase a una chica que baila que flipas, ¿no? La chica la veo bailar así, ta, ta, ti, ta, ta, ta. Veo que intenta bailar, pero con un formato muy concreto para las battles, ¿sabes? Y digo, ok, hay un problema aquí, vale, ok. Cuando ella es increíble bailando 100% feeling, le cambio la música y digo, ok, tranquilízate, imagínate un contexto concreto, que tú bailas en un teatro, un sitio que te gusta, lo que tú quieres, ¿vale? Imagínate un contexto y créame una historia o créame un ambiente con esto. Mm. Da igual el movimiento, me la pela. Da igual el estilo, me da igual. Es que da igual ya, sí. Da igual. Hazme vivirlo. Ella me dijo, ¿pero cómo? Porque la cuestión es también cómo hago para hacerte vivir. Le digo, siéntelo. Siéntelo a nivel corporal, siéntelo a nivel emocional. Si haces realmente, vas a hacer un clap. No para hacer un clap. No haces el clap. Vívelo el clap. Mm. ¿Ok? Empezó a desarrollar, papá, bim, lo de la instrucción, poco a poco, después una increíble. Me hizo una pieza, ¿no? Está emocionado al final, yo, te lo juro. Porque dejo de Claro, tío. intelectualizar, es lo que has dicho tú. Y es difícil, ¿eh? Mm, Y no es fácil. O mm, sea, no es fácil. Te has pasado una vida entera sentado en un sitio, una persona hablándote y tú intentando memorizar algo para luego repetirlo. ya, ya. Es lo que hablas, ¿no? Con Es que Carlitos. nos hemos pasado una vida entera así. Ahora te dicen que rompas eso. O sea, Ujú. es muy difícil, Hansa, si yo lo entiendo. Todo muy difícil, pero al final la vida solo se comprende viviéndola. El Exacto. baile solo se comprende bailándolo. Tío, Mm, yo qué sé, mi familia de Mozambique mm. es africana. No, eso no lo sabía, me has dicho en off, Sí, pero no y lo sabía. ninguno es bailarín de profesión. Mm, O sea, no se dedican a bailar para ganar dinero. mm. Todos bailan, tío. Y todos bailan mejor que yo. Y ponían la música y a mí me da hasta vergüenza con mi propia familia. Y digo, wow. Y supuestamente yo soy el bailarín, ¿sabes? Ok. Y yo los veo ahí con el ritmo y digo, tío, porque es su forma de entenderlo. Ah, No tiene ningún prejuicio. No, yo soy el bailarín y tengo que hacerlo bien porque piensan que me dedico al baile. Y todos estamos llenos de esas etiquetas que mm. nos paralizan, nos matan, nos tal. Y tú lo has dicho con la chica que hacía la sesión, con la sesión. Pero es muy bonito, tío. Es muy bonito ver a alguien Mm, que habla de verdad
o que baila de verdad, mm, o que es de verdad, que es de corazón a corazón. mm. Es muy bonito, tío. Cuando te encuentras con gente así, es que se te queda en la memoria, es imborrable, tío. Ya, es Es, único. es Es lo que hemos imborrable, vivido también es antes con el único, baile al principio. es único. Mm, A mí cuando veo a alguien, tío, actualmente que sigue bailando, mm, da igual el estilo, a mí lo que dices tú me la pela el estilo. Cuando yo veo a alguien que baja y baila y no le importa y sí, ya tiene sus años y simplemente por el disfrute, y digo, wow, eso a mí me encanta, tío. Y con la ilusión, aunque lo haga mejor, lo haga peor, pero te hace vivir algo. me hace vivir algo, digo, Mm, mira qué ilusión tiene, tío, aunque sea cantando, ¿no? mm, Antes mi chica me ha pasado un vídeo bueno, de un tío que venía a pintarlo porque la casa es nueva, lo que te digo. ajá, Y ese hombre hace vídeos de YouTube y canta. Y no lo hace muy bien, pero me encanta verle. ah, Tío, lo hace con su lo ilusión, ya vive, está, lo no pasa vive. nada. Y no pasa nada, y yo me lo digo a mí mismo, ¿eh? Y Hansi, todo esto lo que digo porque Ah, me lo digo a mí mismo. ah, Porque yo soy una persona que yo soy muy tímido, tenido muchas etiquetas en mi cabeza, tenía una baja autoestima, ah, bla, 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 mediante el coaching, PNL y tal, que yo también ah, leo, me gusta. Intento romper mis barreras y por eso yo me digo a mí mismo, tío, no pasa nada, gracias. ¿Qué mm, más da? mm. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Y qué es mejor? A veces me preguntan qué es mejor, ganar o perder. Y digo yo, tío, ganar es muy puto, porque aún te pone más. Yo cuando Hansa he estado ganando eventos, no sé, los Red Bull y en Francia, ir al siguiente evento era como incluso peor, pues tú mismo te decías, bueno, he ganado, ahora tengo que seguir ganando, Ya, y también demostrar todo el rato. y todo el rato te condicionaba tío, no, ¿qué más da? ¿Qué más das también, tío? Hay muchas. Ha ganado, a lo mejor Gracia ha ganado el Red Bull hace 3 años, pero ¿qué más da? Ahora las situaciones cambian, las circunstancias cambian. A lo mejor ya no tienes ese hambre, a lo mejor ya no Ya, te apetece. ya, Ya te apetece ya un baile más de cooperación, estar con ah, tu gente, ya no te apetece tanto competir, ni la idea y la ilusión de ser el número uno. Porque créeme, eso es una ilusión. claro. Cuando eres el número uno y ganas ese evento, Mm. te das cuenta que no es tan importante. Me recuerda lo que acabas de decir, me suena mucho a una peli que he visto hace 2 o 3 días, que es la vida de Robin Williams, el cantante. Mm, Se llama la película Better Men. Te la Luego me la pasas. aconsejo, ¿eh? Luego me la pasas, por favor. Es del pequeño video que te enseñé, Mm, es de Me eso. encanta esa escena. Em, y él, todo el rato en la película, bueno, no voy a hacer spoiler, pero más o menos cuenta, tiene el síndrome del impostor. Guau. Porque, por ejemplo, está cantando, un momento dado, está cantando delante de 125.000 personas. Y él dijo, no puedo cantar antes, tenía una fobia escénica antes de cantar. No puedo, voy a morir. Siento que no puedo, no soy suficiente, tal, tal, tal. Y cuando cantaba, en la peli se simboliza así, hay mucho simbolismo. Se ve se ve él en el público que le dice, incapaz, insuficiente, no puedes, no sé qué, no sé. Es fuerte, tío. Es fuerte, Es ¿eh? muy fuerte. Y hay Mm, muchos artistas que han llegado a un nivel fuerte, no sé, Nirvana, Kurt mm. Cobain. Kurt Cobain, Kurt igual. Cobain tenía pánico escénico, por eso se empezó a Ah, drogar. Y empezó a meterse para poder salir, ¿no? ah. Y es fuerte, tío. Son por los pelos de Kurt puta porque al Cobain, final, pobrecito, no es el mejor ejemplo porque como acabó, bueno, no, que acabó, por eso te digo, ¿no? ah, Que acabó de esta manera, pero ah, acabó de esta manera por el arte. claro, Porque él salía, no podía, no tal. ah, Y los digo, hay muchos ejemplos, ¿no? Y luego pasa lo contrario también en casa. También veo a gente que no tiene ni puta idea mm, y tiene una cara dura que te cagas. mm. Y no tiene ningún prejuicio y sale y hace Ya, cualquier ya, cosa. ya, ya. Y esos perfiles a mí me asombran. Mm. Porque hay gente muy talentosa que... Porque deja de intelectualizar esta Pastola Soler, gente. Pastola Soler, Ah, ok. Pastola Soler estuvo no sé cuánto tiempo sin subirse a un escenario. ¿Cuánto? Mm, 2, 3 años por el medio escénico. Y mira qué pedazo de cantante es, tío, mm, Pastola Soler. Y dices tú, pero ¿cómo es posible que ha sido validada? Ha ido por el mundo y le han dicho que es increíble. Ha ganado mucho dinero. Ha hecho mucho. Y aún así, mentalmente siente que no podía salir. Y estuvo. O mm. sea, eso en la mente hace mucho, tío. ¿Tú crees, perdona, te corto, pero vamos a hablar realmente porque es un aspecto que me interesa mucho y que creo que no se habla mucho. Desde tu experiencia, ¿qué puedes aconsejar a una persona que va a ver el video?
para trabajar justamente este aspecto de mente, porque a nuestra época no se hablaba de estas cosas. Nada, bro. Que Sincera. decías que ibas al psicólogo, la gente te decía que estás loco. Mm, Más o menos, te miraban raro. A sí. día de hoy yo considero que es normal ir al psicólogo y tal. O tener un coach o terapia o Mm. interesarte a esto con la programación neurolingüística, como tú has dicho y tal. ¿Tú qué consejo puedes dar a un artista que es depresivo, que le falta motivación, que le Mm. falta confianza o que le cuesta bailar delante del público Mm. o que quiere dedicarse a esto pero no lo ve? No, ¿Qué consejo concreto puedes dar? va, pues uno muy fácil y muy difícil de aplicarse. Porque yo te digo, mi emocionalidad es colérica, yo soy un Ujú, tío de, pero también es muy nostálgica. ujú, Y soy muy tímido, como mencionaba antes y tal. Tío, al final el consejo que te das cuenta es que pasan los años, Hans, ujú, pasan los años y luego te das cuenta que nada es tan importante, tío. ujú. Y yo digo, joder, me preocupé por esto y no es tan importante. Y creo que solo hay que hacerse una pregunta, que es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ah, Sales a bailar mm, y tú dices, ¿qué es lo peor a bailar o a cantar o a pintar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nosotros no jugamos con vida, tío, no hacemos operaciones que podemos matar a alguien, ajá, no. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tú imagínate, ¿qué es lo peor? Que se rían de mí. ¿Y qué? ¿Qué se va a reír de ti? ¿Alguien que no conoces? ¿Realmente te importa que se ría de ti alguien que no conoces? ujú, Todo, ¿sabes? ujú, La presión es esto. La presión la tenemos de oreja a oreja. Ya depende de ti si hacerlo kilométrico o hacerlo pequeño. ujú, Entonces, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Absolutamente nada. Y yo me lo pregunto a mí. ujú, ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Que no le guste lo que hagas. ujú. ¡Guau! Se acaba el mundo. Que se ría de ti. Pero me río, pero No, no, pero sí, sí, es verdad, me lo digo a mí mismo. claro. Salgo y que la idea que tienes de ti, que eres el mejor o que has ganado este evento y Ujú, luego no, él piensa que no. ¿Y qué? Te vas a casa, va a dormir, tú vas a dormir tío, no se va, a lo mejor ni se acuerda de ti. ya, ya. Y tú te estás duchando, mira, no le ha gustado, se ha reído de mí. Y pasa el día siguiente, tengo que Ujú, entrenar porque se están riendo de mí. Y el pibe está, o la tiba ya, está ya, ahí haciendo su vida y ni se acuerda de ti. ya, ya. Tío, mira, ni la gente, ni le importamos tanto a la gente, ni absolutamente la vida no exige tanto. Ujú, Y luego pasan los años y te arrepientes. ya, ya, porque no has podido hacer lo que tú querías por Ahí está. estos prejuicios. Por estos prejuicios que tú mismo, a ti mismo, te has echado y luego te has sentido mal y te has hecho pasar un mal momento Ujú. y no has disfrutado la experiencia y luego estás así, estás triste diciendo, tío, no me, es que de verdad yo a mí, Graci de 20 años, le diría, Graci, no importa. Hay un ejercicio en el coaching que es muy bueno, que es parecido a lo que has dicho tú, que es, haces un ejercicio de visualización, de visualizas lo que tú quieres. Bueno, clásico, básico, haces un ejercicio de visualización, pones una música que te inspira, con un coach, un terapeuta, autismo, visualizas cosas, lo que tú quieres. Súper bien. Y a veces lo que yo hago, le digo, ok, vas a visualizarte en 5 años. Si no has hecho lo que tú quieres, te visualizas no tener lo que tú quieres. Lo peor. Vamos. Tú quieres bailar, tú quieres ser bailarín profesional, montar una compañía, lo que tú quieres, pues no. Trabajas en, no sé, un trabajo de mierda, bueno, trabajo de mierda, perdón, de un trabajo que no te conviene a ti, que no sientes que yo lo he vivido, por ejemplo, que he dicho un trabajo de mierda, porque yo cuando bailaba, ¿eh? Los primeros años, yo no ganaba mi vida con esto, trabajaba en una fábrica, me levantaba a las 5 de la mañana para ir ahí, iba en autostop ahí, a las 5 de la mañana, imagínate. Tenía que estar ahí a las 6, de 6 a 3 está en la fábrica. Hacía este movimiento cada día. Sí, una cadena de montaje, ¿no? Con un ruido atrás que hacía. Mm. Me recuerdo perfectamente. Pero lo que me ha marcado ahí no es hacer este tipo de movimiento cada día
que mentalmente te cansa, que flipas, o tener este ruido, es ver a gente que hacía 40 años que trabajaban ahí. Wow. Y cuando llegaba por la mañana, había gente con el vino ¿dónde se cambia? ¿Cómo se dice esto? Wow. En la taquilla, Sí, se metía el vino por la mañana, así, claro, para escapar, para poco, escapar. para escapar, la palabra es Y yo escapar. les he dicho, ¿cómo has hecho para estar aquí durante tanto tiempo? Wow. 40 años. ¿Cuánto estuviste tú? ¿Ah? ¿Cuánto estuviste? No, estuve 6 meses en el primer tirado. Pues mira, compara. Por mí 6 meses es Y, increíble. y 6 meses y te pareció una vida, claro. Uf, imagínate Sí, 40 años, 8 horas yo no, cada no, día. yo Por eso no, yo hablo de trabajo puede ser ensuciado, pero un trabajo que no te conviene. que no te Ya, conviene, ya, nada. y yo preguntaba, ¿pero qué te gusta a ti? Porque había una persona que hacía 40 años que preguntaba, ¿qué te gustaba a ti? Pero a mí me gustaba mucho cantar antes, yo cantaba y tal. Pero ya, sí, cantando ya no. ¿Qué dices? Esto no da dinero, no es para mí, ya no. O sea, Yo lo veo duro, tío. eso sí Mm. que Lo veo más duro que intentar y, porque y- es y- al revés, a veces, la sí, situación al y revés. sufrir las consecuencias. No sé, yo eso sinceramente no es para mí. Y no creo que sea Yo creo que no sea para nadie. yo creo que no, para alguien que quiere maximizar su vida, porque al final, tío, nuestros años de dinamismo, nuestros años de fuerza, porque tú sabes que a partir de una edad, gradualmente vamos para abajo. Tus años de fuerza para mí son desde los 20 años, que terminas, digamos, que los estudios, ¿no? Y más o menos ya eres un adulto, hasta los que siempre se puede hacer todo, pero tú me entiendes. Años de dinamismo, Ya, 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 de, ya. de, de- Que a nivel corporal a sientes nivel corporal puede buena estar, energía. sí, hasta los 45 o 50 años. Luego, ¿qué te vas a pasar? Esos años dinámicos, años que puedes viajar, que puedes vivir experiencias, porque claro, a lo mejor incluso con 45 años hay experiencias que ya no te apetece vivir, o ya no te apetece vivir, irte con una mochila, ya también es dinámica, con una mochila irte por Europa y con 100 euros en el bolsillo, y con 20 años esa experiencia es la mejor de tu vida, y vas a perder 40 en una fábrica que no creo que le guste a nadie, haciendo el mismo movimiento repetitivo. A mí me parece, a mí me da un poco de pena. Sí, Pero bueno, miren, por ejemplo, mi hermana estuvo 25 años en una empresa y estaba amargada. Literalmente no le gustaba su trabajo, pero no veía otra posibilidad. que Es, después si no hay otra posibilidad. es mental, pero es mental, Ah, porque hay muchas posibilidades. No la veo. Yo, en cambio, yo la veía y éramos como lo contrario. Yo viajaba para aquí, para allá, para allá, para acá, para acá, a veces jodido de dinero, a veces con más dinero, a veces qué tal. Y, pero no, o sea, yo la veía a ella y digo, no, 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 porque en el cómputo me sentía feliz y me siento feliz. porque quizás es muy interesante lo que dices, porque yo creo que tú, cuando eres, entre comillas, artista, tú creas. Y creas, das posibilidades, ¿sabes? No estás encerrado en una visión. Mm, Entonces, quizás el hecho que tú sabes crear, eso significa que tú sabes crear cosas, también opciones en tu vida, ¿sabes? Da amplitud. Y yo es un poco lo que quiero transmitir con lo que estoy haciendo a nivel de baile, de audiovisual, es dar, hacer entender a la gente que al fin y al cabo hay opción. mm, No en todos los sitios, ¿eh? mm. ¿Sabes? No en todos los sitios. Tú vas en Marruecos, había un bailarín muy bueno, gracias, había un bailarín muy bueno, increíble. Y le digo, tío, vente a Europa a hacer battle y tal. Y me dijo, que no puedo. Y digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Entonces le digo, ¿por qué? Y él me dice, porque no tengo visa, me di 5.000 pavos, no tengo dinero. Digo, es una pasada de bailarín, ¿no? Entonces es verdad que a veces no se puede por Circunstancias, claro, circunstancias, claro que sí, claro que sí. pero no es por eso Mm. que él no dejó de soñar. Y él me dejó.
sentía mal cuando me dijo esto. Ah, lo siento, me dijo, no te preocupes, me dice en árabe, "Mekin mushkil, tranquilo, un día iré a Europa y se van a recordar bien de mí". Y yo, esa es la actitud. Claro, incluso sea verdad o sea mentira, pues eso le hace levantarse. Y obviamente hay circunstancias, y obviamente no todo el mundo parte del mismo kilómetro, por supuesto, pero si dentro de las posibilidades, mi invitación es esa, es intentar no olvidar lo que te gusta y si puedes, y si tienes la fuerza, perseguirlo. Y si no, por lo que sea, donde vives, por tal, 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 también invito a hacer lo que haces, buscarle la maravilla. Vale, me voy aquí, no es el trabajo soñado, pero lo voy a hacer con pasión. O sea, voy a hacerlo lo mejor de mí, porque a lo mejor nunca, ¿sabes? A lo mejor tú trabajas en el, tío, o trabajas en el Mercadona, a lo mejor te gusta poner lata de atún, Está genial. pero si lo haces tú, pongo la lata, ahora voy a ayudar a lo mejor en unos años te pasan no sé dónde. Ah, Y luego te pasan al jefe de Mercadona y luego te pasan al jefe. Y también puedes escalar en este proyecto y está muy bien. Si la cosa no es al final también lo que hagas, tal, porque no todo el mundo puede vivir, no, a lo mejor no todas las pasiones son económicas, no todas las pasiones se puede sacar un dinero que no pasa nada, ¿no? y no pasa nada. La movida es, yo creo que intentar que hacer, hagas lo que hagas, encontrarle la magia. La magia. Esa es la movida, pero para una sencilla razón, para no amargarte la vida. Porque es que si no te vas a amargar la vida. Si vas a pensar que es que te vas a amargar la vida. Voy a hacer esto, pues venga, voy a poner una sonrisa y para adelante. Vamos a intentar brillar. Ya está. A lo mejor yo voy a pensar y quiero pensar, quiero tener fe de que va a ir mejor. Esa quiero tener fe. Por eso me gusta tanto a mí las religiones. Porque te dan esa parte de gratitud y de fe. Quiero tener fe de que va a ir mejor. Un aspecto muy espiritual. Hay un aspecto espiritual que se consigue, genial, que no, genial, pero por lo menos eso, Te permite seguir algo. y sí, y no te has amargado en el camino. Porque el camino es una cosa, es tu vida. Y al final tu vida, ¿qué es? Tiempo. ¿Y qué es el tiempo? Energía. ¿Qué vas a estar con una energía baja, una frecuencia baja, vibrando bajo durante años? Wow, que eso sí, eso es durillo. 40 años, el pavo, pobrecito. Vibrando bajo, que a mí me denota una cosa. Abres una taquilla y tienes un vino, a mí me denota que quieres escapar Ya, ya, ya. de tu realidad. Ya está. Porque tú sabes que el alcohol Sí, sí, te lleva a las otro sitio. drogas o todo lo que es excesivo o Sí, muy que te permite entrar en un estado rápido, el alcohol, las alcohol, drogas, las drogas, tal. Al final, claro, tío, cuando tienes algún tipo de adicción, mm, es porque de alguna cierta manera quieres escapar. quieres escapar. Primero por el placer y después por el dolor. Es lo que pasa mucho, creo tu opinión sobre la red social. ¿Tú crees que pasa mucho a día de hoy Sí, con esto? mucho, tío. Y a mí yo intento hacer ayuno de dopamina y me cuesta, pero la red social creo que es cocaína conductual. Sí, sí. Sí, Lo decían el otro día es que cocaína, tu bro. cerebro es la misma, Ujú. activa la misma, el mismo sitio que el otro. Áreas cerebrales. Sí, y Área porque, por cerebral. ejemplo, yo ahora mismo estoy hablando contigo y si me aburro en algún momento, no sé qué, cojo el teléfono. Eso ya te hace evadirse, sí. Em, quería preguntarte sobre justamente a nivel de red social, de cómo la ves, cómo la ves la exposición a nivel de cómo existes en el baile, porque has vivido las dos cosas tú, hoy y antes, como yo, de cómo existes en el baile y cómo tú ves cómo la generación a día de hoy existe con el baile por la red social. Mm, ¿Entiendes? totalmente. Hombre, creo que hay gente que son consumidores Ajá. y gente que son creadores de contenido. Consumidores y Entonces, para que es creador y de alguna manera su portafolio va creando tal, va generando su trabajo y va generando todo, lo veo perfecto. Pero para la gente que simplemente se pasa horas haciendo scroll, claro. veo que es una adicción. Entonces veo que hay mucha gente que lo utiliza a su favor Ujú. por su marketing, por las ventas, y hay Que gente es que, importante. que, que literalmente pierde las horas ahí.
Mm. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Lo veo exactamente como un cuchillo. Cuchillo te cortas tu filete y te lo comes y te ayuda, o un cuchillo apuñalas a una persona y es mal. Entonces veo que es una herramienta que según cómo la utilices puede ser buena, positiva o menos positiva. Vale, ok. Yo lo veo igual que tú, bueno, puede ser una herramienta donde claro, es como un scalpel, ¿se Mm. dice esto? Scalpel, no. Un scalpel en francés es como el cuchillo para la cirugía. Sí, 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 Bueno, sí, un o puede bisturí. matar, un bisturí, perdón. Sí. O puede matarte, Mm. de una forma muy fácil, o puede curarte. Exactamente, eso sí, es mi paralelismo con el cuchillo. Mm, Entonces yo lo veo bien. A mí, yo quiero aprender también. Yo vengo de otra generación. mm, Yo no quería, me he criado sin redes sociales, entonces pero hay gente que lo hace súper bien y me mm. encanta y digo, wow, ahora sí tienes que aprender. Gente que está más, gente, ¿qué otra opinión sobre gente que pasa más tiempo al final a estar en la red social que practicar su baile? Mm. ¿Cómo lo ves? Yo eso me sorprende, tío. Mm, Yo ahora que yo ya llevo unos años, obviamente ya cuando tienes tantos años, ya más dolores, y yo tengo ya más responsabilidades, ya no me pasa tanto tiempo bailando, pero a los chavales jóvenes que están entrenando y con el teléfono y no sé qué, yo digo, Dios, pero entrenar, no sé, lo veo poco eficiente para la ok, práctica, ok. ¿sabes? Son, Porque no hay este focus. pues no hay ese focus, es eficaz, Ah, porque ¿sabes por qué? Porque a lo mejor muchos están viendo vídeos y se están copiando. ya, ya, O sea, y ya. eficaz me Mm. refiero que sacas las técnicas antes, pero eficiente no, tío. Deja el teléfono, dale al coco y entrena lo que tienes que entrenar y luego vete para casa y ve vídeos si quieres. Ok, súper interesante esto porque llega al otro tema, la personalidad, la identidad, ¿se dice así? Identidad, ¿no? Identidad, la personalidad dentro de un colectivo. A día de hoy, ¿tú crees que hay mucha identidad en el arte, en el baile? No, no. A día de hoy en el baile Porque no. tú tienes un estilo muy, yo te veo de sombra, tú sabes lo que se dice en el break antes. Tú reconoces una persona cuando ves su sombra, ¿sabes? Tú puedes saber quién es. ¿Quién es? No, actualmente no. No, Mm. hay una globalización. El nivel está muy fuerte, la verdad. Sí, sí, el nivel El nivel está muy mm, fuerte. Eso no hay que obviarlo. Pero por culpa, unas cosas buenas y otras cosas no tan buenas. Lo no tan bueno es que todo el mundo está bailando absolutamente igual. ok. Eh, ¿Tú qué piensas de perderse en el colectivo, ¿sabes? Porque otro día me estaba interesando a psicología social. Decían, había una persona que decía que por existir dentro de un colectivo tienes que ser alguien primero. ¿Tú crees que a día de hoy entonces es un poco al revés, que la gente necesita copiar a alguien para estar dentro del colectivo o ser reconocido? No, lo que creo que la gente quiere resultados rápidos. Ok, vale, ok, Y entonces, ¿qué pasa? Que ves quién está ganando ok, y copias los pasos porque crees que de esta manera te va a ayudar a ti a ganar más rápido. vale. Yo lo veo más por resultados que por pertenecer o no pertenecer, Mm. porque lo que más veo es individualismo. En el break hablando, por ejemplo. A día de hoy entonces lo que ves es más individualismo. Individualismo y resultados rápidos. La El gente quiere resultado rápido. bailar, Fast food, ok. fast food, quiere bailar, copiar y ganar. El consejo que puedes dar en esto es tener su personalidad. Yo creo, mi consejo a mí personalmente es, lo que digo muchas veces, es tener personalidad, porque la gente que gana, al fin y al cabo, ninguno se parece a otro. Mm. Al final los que ganan son los únicos. Son los Sí, únicos. sí, sí. Ah, Yo mi consejo, Hansa, para eso es aburrirte. Creo aburrirte, que la ok. gente se necesita aburrir. Hermano, yo me he pasado horas en el suelo, mirando al suelo, y como no había nada, intentando variar y variar y variar, y mover y tal, y tal. No sé, es aburrirse, pasar horas y la gente no quiere pasar horas, no quiere rápido. Y yo digo, tío, eso es lo único que te va a hacer crear tu propio estilo. Aburrirte en el suelo, estar horas y pensando y darle al coco, ver los planos, cambiar y probar y me caigo aquí, salgo para allá, te grabas, te ves tú mismo, aprendes de ti mismo, te escuchas tu cuerpo y necesitas aburrirte. Porque si no vas a hacer la variante de 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 la variante, 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 y luego al final todo parece básico. Gente como nosotros, joder, a nosotros nos han copiado mucho. Entonces, hasta hoy en día yo me alucino, ¿no? Porque hay muchas cosas que me han copiado. Y yo digo, joder, ahora parece el básico, parezco yo.
¿sabes? Porque me han copiado eso y lo han mejorado, obviamente. Y me hace gracia, ¿no? Yo ya no me enfado, antes me enfadaba, la verdad, cuando me joven ya no me enfado, me parece curioso, ¿no? Y digo, wow, Al final es una forma de respeto que puedes es ver. una forma de respeto, ¿no? Y me quedo un poco loco, ¿no? Porque yo digo, joder, digo, la gente está muy bien, ¿no? Y me imagino todo cíclico, todo cambiará. Al final todo es un ciclo. Luego volverá otra vez otra cosa y luego otra cosa, y es así. Pero estamos en este punto, ¿no? En este punto de fast food, en este punto de copiar rápido e intentar ganar rápido y todo rápido. Mi consejo es que se aburran. Aburrirse en pasar horas en el suelo. La música, solo, tú mismo, una conversación, o si estás con tu grupo, y, y retroalimentarte con tu entorno. Y así vas a sacar cosas. Y ahora me hago esto, pero ahora me toco el pie, ahora me toco la cabeza, ahora muevo para allá, hostia, y ahora lo hago más lento, ahora lo hago más denso, ahora lo hago más estirado, ahora lo hago más encogido, ahora me invento que soy un puto globo aéreo. Eso me ha gustado, esto tengo este feeling conmigo, si tengo este feeling pues me lo guardo en mi arsenal, pero me aburro, sigo horas y mañana y es lo mismo y pasa lo mismo y pasa lo mismo. Y no me cojo un Instagram, veo un vídeo de Stens, me ha gustado esto, vale, ok, Nada. lo intento 10 veces, me ha salido y luego lo hago. A mí se me cae la cara de vergüenza, por ejemplo. Yo no podría competir contra alguien que sé que me lo he copiado a su paso. Pero esos son mis valores, como Graciela. Hay gente que veo que va en la competición, están en la gente y hacen lo mismo y yo digo, wow, tienen esa capacidad. Yo no tengo esa capacidad. Em, Te quiero preguntar algo que voy a preguntar ahora de una manera regular a los artistas. ¿Qué es el momento artístico que te ha más marcado, hacia personal y hacia que tú has vivido? Yo te doy un ejemplo, por ejemplo, uno de los momentos artísticos que más me ha marcado era cuando empezaba a bailar, era casi 6, 8 meses que bailaba y hemos hecho un espectáculo. Es un espectáculo que en realidad no tenía mucha importancia, era un concurso de arte, ¿sabes? Que vienen, cada artista viene a hacer sus cosas, pero le hemos preparado tanto tiempo y habíamos puesto tanto esfuerzo y la gente le ha gustado tanto que yo parecía que éramos los Beatles ahí, ¡ah! ¿Sabes? O no sé, no sé, ¿sabes? Parece que era un cantante de rock, ¿sabes? ¡Ah! No es por eso, es por lo que nos hemos sentido la conexión, lo que hemos transmitido, que es un momento Y lo que personal. viviste en ese momento. Qué Ahora, guay, tío, qué guay. el otro, que a nivel de experiencia era artístico, era uno de los conciertos de Coldplay. Fui a grabar, en realidad yo no conocía tanto Coldplay, y me han llamado para grabar, no Coldplay, pero una empresa que me llamó para grabar, hacer fotos ahí. Y yo voy ahí, 60.000 personas, la puesta del sol ahí en Barcelona, un estadio enorme, qué guay, la gente buen ambiente ahí, ¿sabes? No empezaba el concierto, y la luz el sol empieza a irse, empieza la guitarra a sonar, tin, 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 y yo veía a todo el mundo con una pulsera, ¿sabes? ¿Por qué esta pulsera? ¿Sabes? ¿A qué sirve? Y yo estaba arriba, en este momento, hace un plano general, y empieza a cantar Yellow. Y dice la palabra Yellow y todas pulseras, 60.000 o más de 60.000 pulseras, a María. ¡Buah! Todo el mundo hacía ¡Wow! Todo el concepto así. Increíble, la gente súper unida. Yo normalmente camino por la calle, la gente tiene miedo de mí, que los robo. Ahí era, colega, ven aquí. La gente que no conocía me abrazaba. Increíble lo que me ha tocado es lo increíble como unos artistas han podido unir y crear un amor tan grande entre 60.000 personas. Eso es lo que me marcó. Qué bueno, tío. Qué bueno. Tu momento El momento de nosotros. personal. Wow, pues mira, hay uno personal, hay muchos, ¿no? Pero hay uno que me marcó mucho, que fue hace un año o dos, que bailamos en la unidad de oncología.
para niños con cáncer y tal. Y me marcó, o sea, cuando yo entré lo vi, porque tengo una hija encima, se empatizo, y vi a los niños, y nosotros bailando, y hicimos pasarles un buen rato, fue un buen momento. Dije, "Buah, sirve para algo lo que hacemos, para unidad oncología, tío. Luego, eso a nivel humano, luego a nivel profesional, cuando gané Hip Hop Session en Francia en 2007, para mí fue como un despunte. Duro, ganarla, además. Sí, encima es un evento como muy importante, eso para mí y tal. Y bueno, luego he tenido muchos momentos con artistas y tal, cuando trabajaba en Panorama, que era una orquesta como muy grande, ¿no? Y yo me quedé loco, digo, porque no sabía en ese mundo que era tan... Y éramos como auténticas estrellas de rock. Tenía club de fans, ¡Wow! me sorprendió, y dije, bueno, me hacían regalos en mis cumpleaños, venían a verme y me traían cosas, y fue un momento también como... Nunca se me subió a la cabeza, ni mucho menos, porque sabía que era eso, pero fue un momento como diciendo, joder, me sentía muy querido, ¿no? Por la gente, fue otro buen momento. No sé, me llegaron un libro con fotos mías de toda la gira, nos seguían, ¿no? Y fue muy loco, tío, fue muy loco saber ahí mi cumpleaños una tarta. Increíble. Fue muy loco, tío. Entonces yo marco, bueno, luego trabajé con el Circo del Sol también. Luego me llamaron, fui para allá, vi todo eso, vi la robótica que Viste tenían, todo, claro. la robótica, los técnicos y todo o sea, por detrás de cámaras, por detrás de lo que ves, dije, wow, no hay nada más profesional. Hasta los tornillos están homologados por no sé qué. El escenario que se hizo, porque era el espectáculo Messi 10, fue la empresa que hizo el escenario Metallica. O sea, era todo como al dedillo. Increíble. Sí, 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 sí. Tiene varios momentos así, pero muy bonito. Pero el de unidad de oncología, wow. O sea, fue Y impactante. el momento Impactó. de artístico que tú has visto, ¿cómo lo interpretas si has Mm. vivido? Que yo he visto, pues mira, me chocó mucho un show se llama Buto, danza japonesa Ah, ok, sí, sí. contemporánea, que está creada como con deformaciones Sí, y sí, tal. sí, sí, sí. Pues ese show que yo vi en Teatros de Canal me impactó. Porque yo dije que de cómo desde lo deforme, desde lo feo, ese show puede llegar tanto, será increíble. Iban todos desnudos, pero en Ajá, ningún momento se le veía nada, sí, porque estaban bailando y dije, wow, tío, ¿dónde llega el cuerpo? Y un concepto así de, no sé, 2 horas, lo vi de los mejores shows que dije, brutal. Luego también hay una compañía que se llama Circa, de Australia, ok. que mezcla como circo con contemporáneo y tal. También me pareció ese show, pero brutal. Dije, wow, como con 4 luces y artistas buenos han hecho algo tan maravilloso. Y Angélica Lidl, que se llama también, Angélica Lidl, que hace como performance y hablaba sobre la China comunista. Wow. Y el show empezaba como con un partido de ping-pong y cada vez iban como exigiéndose más. Y luego había una escena también que cogían tallarines, iban bailando como un cha-cha-cha, iban tirando los tallarines. Me pareció una obra sublime. ¿Qué es lo que te inspira, que te ayuda a inspirarte a día de hoy como artista tú? A mí como Que como espectáculos, por ejemplo, dices, ah, vamos a crear esto, me voy a, como tu inspiración pues, pues para mi, la creatividad. pues mi inspiración, realmente yo me inspiro en la vida ya. Ya me inspiro en la vida. Antes veía muchos shows. Estuve una época, pero viendo muchos shows de todo tipo, ¿no? Monólogos, musicales, danza, teatro de interpretación, o sea, de todo tipo. Y películas, tal, vídeos de break, tal, tal, tal. Ahora mismo ya no veo tanto, ya no consumo tanto esto, sino simplemente la vida. La vida, la vida, la vida y la vida. Ahora estamos creando una pieza, se llama Distintos, y, y estamos quedando entre amigos, somos 3 personas y simplemente estamos sacando ideas, viendo qué funciona, qué no funciona, un concepto que tenemos, unas ideas bien claras de la dramaturgia y lanzarlo. O sea, ya ahora ya no me importa tanto ya ni rebuscar tanto. Esto es lo que somos y esto es lo que hacemos y ya he visto mucha danza, he visto mucho teatro, ya he visto muchas cosas que me voy a sobreinformar más, ya no, sigo viendo porque me gusta y quiero llevar a mi hija y todo esto. Pero no es algo ya que ya cada día me quede loco viendo algo, no, no, ya no. Porque en realidad tú lo vives, Sí. yo creo.
Por eso no tienes esta necesidad, ¿sabes? Es lo que dijiste al principio, que no hay que aceptar y hay que vivirlo. Hay que vivirlo, hay que hacerlo. Hay que vivirlo, hay que hacerlo y tirarlo y te funcionará más, te funcionará menos. La próxima vez hazlo de otra manera y vete cogiendo las pautas buenas y es así. Es así. Ahora mismo ya no tengo muchas pretensiones de ese estilo y yo digo, bueno, ya está. Hay cosas que yo pensaba que eran una caca y han funcionado muy bien. Y hay cosas que pensaba que eran muy guays y no han funcionado nada. Entonces, como no entiendo nada, ni nadie entiende nada, ni el peor negocio es intentar ver tu futuro, tíralo y alguna darás en el clavo. Creo que vamos a acabar sobre esta frase que está increíble. Que has hecho un final, vamos. La última pregunta, última, ¿cuáles son tus propósitos? Como estamos en 2025, feliz año nuevo, que no lo hemos dicho. Ahora, muchas cosas buenas para ustedes. Eh, ¿Tu propósito para este año? Pues mira, mi propósito para este año, bueno, yo he pasado un año 2024 bastante duro de lesión. A principio de año estuve 8 días ingresado por pulmonía bilateral y después no podía ni andar casi tal. Y cuando ya empezaba como a ver un poco el sol, competí y en una final me dio como un tirón. Tengo 2 hernias, se me ha secado las hernias, con artrosis, se me ha estrechado el canal incipiente que no podía ni andar. Entonces me pasó un año que no podía ni andar, Hansa, lesionado. He cogido kilos y tal. Entonces ahora mi propósito, hoy, a día de hoy, ha sido mi primer día que he bailado un poco, Nice. después de un año. Y me sentí súper feliz, tío. Entonces digo yo, wow, cómo mola, tío. Yo decía, ya está, esto. Entonces mi propósito es bailar y estar feliz, estar contento, intentar, me he curado, seguir curándome de la lesión 100% y disfrutar de lo que hago, te lo juro. Obviamente tengo cositas, tengo una cosita, por ejemplo, el duelo en el desierto el mes que viene, el Red Bull y tal, luego nos han invitado a Colombia, nos han invitado a Chipre, tengo como cosas tal, pero no, me voy a preparar porque es mi manera de ser, pero no es ganarlo, ni no sé qué, ni no sé cuánto, es simplemente disfrutar con bailar porque me pasó un año que no podía ni andar. Ahora es disfrutar, tío, con mi cuerpo, estar bien, estar contento y no meterme en ningún tipo de presión. Ese es mi objetivo, no meterme en ningún tipo de presión. Que voy a Colombia y va bien, perfecto. Que va mal, perfecto. Voy a disfrutar. Que voy a Chipre y va bien, perfecto. Que va mal, perfecto, tío, ya está. Ya no quiero ningún tipo de presión. Pues muy nice, muy interesante este Gracias. podcast. Gracias a ti. Últimas palabras, no presión, relax, bailáis, disfrutáis, hagáis lo que hagáis. Si lo haces de una manera adecuada, que lo sientéis, que os juntáis de persona adecuada a vuestro lado, vais a conseguir lo que queréis. No pierdes la motivación, mira, la motivación pura y dura aquí. Se la han operado, no podía andar y ahora vuelve a bailar. Increíble, ¿eh? Podcast, gente de calidad. Yo os traigo gente de calidad aquí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Yala. Gracias, Hansa, por todo, de verdad. Y ya lo último, de verdad, no meterle mucha mente. No meterle mucha mente. Al final hay pensamientos positivos y negativos. Si los pensamientos negativos todo el rato están en tu cabeza, al final te conviertes en esa cualidad. Van a entrar tanto unos como otros, pero los pensamientos son posibilidades y ya que son posibilidades, intenta crear un marco que te beneficie a ti mismo. Esa está siendo mi guerra ahora. Vale, yo obviamente pensamientos negativos me entran, pero digo, ¿esto me beneficia? No, venga, lo intento, pum. Lo intento darle como una raqueta, saco una pelota, pum. Vale, fuera, fuera, fuera. ¿Van a entrar? Claro, todos no van a entrar. Pero eso es crear un marco que nos beneficie, porque si no nos convertimos en esa cualidad. Si todo el rato estoy pensando en lo malo, te conviertes en lo malo. Fácil. Gracias a todos y muchas gracias, Hansa, por todo, por la labor. Me lo hace fácil el final, ¿eh? Me lo hace fácil, ¿eh?
Vas a escribir un libro también de frases. He escrito un libro. Pues mira, nos dejamos el link ahí. Se llama Manos Sucias, Graciela Estéreo, y se puede encontrar por Amazon. Manos sucias, ponte el link por aquí. ¿Me lo Sí. pasas? Ahí te pondré el Te voy link. a regalar uno, de hecho. ¡Ah! Sí, Con unas palabras antes del libro, te voy a ¿eh? regalar uno. Unas palabras con mi nombre y todo, ¿eh? Ese es mi compromiso contigo. Vale, te voy a ok. regalar. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a ti por tu tiempo, porque yo sé que estás muy ocupado y tal. El móvil ha sonado varias veces ahí, no lo veis, pero bueno. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Hemos pasado un poco, pero muy bien. Bueno. Peace, cuidarse mucho. Let's